Prejuicios y más prejuicios veremos a continuación, pero con la ayuda del poder de la amistad esto puede cambiar. Hoy les traigo Love in the Big City. Una chica nueva aparece en el salón de clases, Geiji. Todos los chicos se ponen demasiado intensos con ella, pero hay uno en particular que solo la observa. Yang. Él la conoció durante una excursión previa, pero no intentó comunicarse y solo bebió mientras veía cómo todos los chicos presentes se iban detrás de ella. Rumores se esparcen como que la muchacha es una señora de la noche, pero realmente a Geiji no le interesa y continúa con su vida. Por esas cosas del azar, en una noche frenética se encuentra a Yang besándose en la calle con un chico que es ni más ni menos que su profesor de francés, con quien había conectado muy bien, pero como ahora alguien los vio, piensa que está todo perdido. Si bien Geiji solo quería bromear y pedirle que hagan un trabajo práctico juntos, él se lo toma para mal y al día siguiente se altera tanto que busca formas de autoeliminarse o mudarse de país. Con mucho miedo y nervios, él asiste a clases y escucha lo que tanto temía, lo han descubierto. Pero tranquilos, que Geiji salva el día acercándose a él como si lo conociera y hayan pasado una noche fabulosa. Esto calla a los chismosos, pero no por mucho tiempo, ya que nuevos rumores se esparcen, ahora junto a una imagen. Y si los chicos ya estaban exaltados por la incorporación de Geiji a su clase, esto hace que todo explote. Resulta que alguien filtró una nude de Geiji al grupo del salón. Esto enoja a Yang y se sale, pero como no sabe cómo ayudarla, Geiji toma una decisión drástica, mostrarle a todos los presentes que ella no es la de la foto. La perra loca, como la bautizaron los chicos del salón, sale totalmente nerviosa, pero su acto de coraje la acerca a Yang y ahora consigue un amigo luego de tanto descontrol. Si bien tienen gustos diferentes, cuando salen lo dan todo. Y los principales perjudicados son sus hígados. Dicen dejar de tomar y salir, pero no pueden hacerlo. Son uno con las fiestas. Yang conoce la ajetreada relación que tiene su amiga con su familia, y Geiji, que su amigo gay, vive en un mundo que lo reprime, aunque no todo es penuria, ya que Yang se toma el tiempo de bromear con ella y sus pretendientes. Luego de verse con un DJ, ahora Geiji quiere salir con un nerd. Pero parece que el destino quiere burlarse del adorable Yang, ya que por una congestión estomacal conoce a Suho, un cariñoso chico con el que termina en la cama. Ellos la pasan genial y más tarde Yang le cuenta todo a su amiga. Ella se alegra, pero lo regaña porque él no quiere seguir hablando con Suho. Al día siguiente le toca a Geiji experimentar, pero no tiene la suerte de su amigo porque lo que debía ser una tarde de pura pasión termina muy mal. Resulta que el nerd la llevó a su casa, pero su madre apareció de imprevisto. Él escondió a Geiji debajo de su cama e intentó sacar a su madre de la habitación, pero como él rompió sus trofeos y un florero cuando escuchó la voz de su madre, la señora encuentra a Geiji cuando pasa la aspiradora, ya que termina rompiendo la pollera que ella tenía puesta. Cuando Yang escucha la odisea que vivió su amiga, no puede evitar reírse y es más, en tono burlón le pregunta si su suegra le prestó un vestido para regresar a casa. Pero las risas se cortan abruptamente cuando Geiji, indagando en su balcón, encuentra al ladrón de su ropa interior. Hace unos días ella se percató que le faltaba una prenda, pero su amigo no le creía y pensaba que el viento se la llevó, pero cuando ve al sujeto trepado no le quedan dudas. Alguien había entrado a la casa. Por ende, luego de llamar a la policía y de que se lleven al pervertido, Yang decide mudarse con Geiji, eliminando la posibilidad de que otro sujeto quiera meterse a su departamento. Es así como la perra loca y el gay comienzan su convivencia. Todo marcha muy bien. Parecen conocerse de toda la vida, pueden confiar el uno del otro, hasta que llegan las fechas de los festivales universitarios. Allí los futuros licenciados en lenguas afrontan dolorosas situaciones. Por un lado, Yang recibe golpes al tratar de defender a su crush cuando unos bullies llegan a arruinar su mini fiesta LGTB. Eso sí, dudó mucho si pasar a ver a Suho, ya que no se atreve a dar el paso para revelar su orientación sexual. Luego del bochornoso momento, él le comenta esto a Suho y el muchacho lo entiende, pero primero quiere curar sus heridas y le hace prometer que seguirán viéndose.
A todo esto, su amiga tiene una noche fatal. Quien la tenía enamorada desde hace varios meses la deja en ridículo en pleno festival. Resulta que este sujeto la estuvo engañando todo el tiempo. Mientras le hablaba bonito, tenía novia y veía a Geiji como una chica fácil para pasar el rato. Enojada, le tira a Macaulay por la cabeza. Luego, frustrada, engañada, enojada y triste, llama a su amigo. Pero como este no puede atenderla, se pasa toda la noche bebiendo sola hasta que un sujeto aparece para ofrecerle un trago. Geiji se despierta a la mañana siguiente y está en una cama que no es la suya y con un sujeto que no conoce. Afortunadamente no pasa nada grave, pero ahora tiene una ira que no puede controlar y al llegar a la casa regaña a su amigo por no tirar la basura, usar su crema para la cara, por no ordenar y por otras tantas cosas más. Ya no puede pararla, así que se agarran de los pelos hasta que él se cansa de esta situación tan caótica. Por unos segundos hay una tensión tremenda, pero él regresa y le pregunta qué le pasó. Luego de excusarse por no buscarla en el bar, él comprende que su amiga regresó a la mañana siguiente desarreglada y muy nerviosa. Para olvidarse del mal momento que vivieron, se preparan una rica sopa y conversan sobre sus pasados. Él le cuenta sobre su primer amor. Yang tenía sentimientos por un chico que iba a su mismo grado. Quería confesarse con una carta, pero una imprevista visita de su madre a su habitación lo arruinó todo. A partir de ese momento, su relación no fue la misma. Por su lado, Geiji le cuenta cómo arruinaron sus sueños de ser artista. Adoraba pintar y dibujar. Es más, su maestro la felicitó por uno de sus dibujos, pero como siempre pasa, los malintencionados vivían molestándola hasta que ella dejó la escuela. Los muchachos reflexionan sobre lo que la gente piensa de ellos. Exactamente, Geiji dice: la gente se siente mejor cuando piensan que los que son diferentes son inferiores. Para matar las penas y dejarlas en el pasado, los muchachos tienen una noche de locura y muchísimos tragos. A la mañana siguiente, Jan descubre qué hicieron la noche anterior. El par de amigos se tatuó con uno de los pretendientes de Geiji. Esto enoja a Jan, pero como tiene terrible jaqueca e inflamación por el tatuaje, se olvida de esto. A los días está perfecto y ayuda a su madre a armar los bocadillos para el aniversario del fallecimiento de su padre. Cuando la conversación se estaba poniendo intensa con su madre, el muchacho recibe una llamada de Geiji. Ella lo necesita. La muchacha se hizo un test de embarazo y este le dio positivo, por lo que piensa interrumpir el embarazo, pero cuando va a la ginecóloga no paran de regañarla. Asustada y enojada, Geiji sale corriendo de la clínica. Su amigo va detrás de ella. No soporta que le recriminen que por tener una vida alocada, ella terminó embarazada. Esto le recuerda a lo que le decían sus familiares y sus antiguos pretendientes. Pero esto debe terminar, por lo que ella, cansada de que todo sea así y que la encasillen como una chica fácil, decide tomarse la vida en serio. Y luego de interrumpir el embarazo y escuchar a sus compañeros murmurar sobre esto, ella continúa con sus estudios mientras su amigo gana premios y se prepara para alistarse al servicio. Él intentó retrasarlo lo que más pudo, pero es tiempo de cumplir con su deber. Antes de separarse por 2 años, él quiere alejar a Suho de su vida, pero Geiji aparece para darle un buen correctivo y ayudar a que la relación de su amigo prospere. El tiempo se pasa volando y ahora la perra loca consiguió graduarse, mientras que Jan terminara el servicio. Luego de estar un par de meses en el extranjero, Geiji regresa al país y consigue trabajo, a diferencia de Jan, que le cuesta un par de meses, diría años. A todo esto, Geiji encontró el amor, pero ahora a Jan no le gusta el pretendiente de su amiga. Como Suho lo estaba llevando de regreso a su casa, antes de despedirse, él le confiesa que ha decidido salir del closet, algo que siempre fue un tabú para Jan. Por lo tanto, se enfurece, ya que teme por lo que los demás piensen cuando está junto a él. Suho no puede seguir así, por ende le pide que rompan con su relación. Pareciera como si esto no le molestase a Jan, ya que se la pasa pensando en el cambio brusco que hizo su amiga. Ahora es aburrida y muy sumisa.
casa. El trabajo y su pretendiente han cambiado a la famosa perra loca de la clase de francés, pero por ahora Geiji no lo comprende y Jan debe soportarlo. A la mañana siguiente, la madre del muchacho aparece de imprevisto y Geiji debe fingir ser el interés amoroso de su amigo. La visita es un completo éxito. Ella se va sin antes mencionarle que está muy contenta de que se haya curado. Estas palabras molestan a Jan, pero lo deja pasar como todo lo relacionado a revelar su orientación sexual. Hasta que el termostato, que deja de funcionar, lo arruina todo. Bueno, no es tan drástico, pero sí lo arruina. Como los muchachos tenían frío y el aparato dejó de trabajar, ellos decidieron dormir juntos y a la mañana siguiente Geiji se puso muy melosa, tanto que se colgó de los brazos de su amigo y abrieron la puerta jugueteando, como el gran dúo de amigos que son. Desgraciadamente, afuera la estaba esperando el novio de Geiji. Esto alborota al sujeto y grita por una explicación. Como no la obtiene, piensa mal de los chicos y golpea a Jan. Geiji no sabe cómo parar a su novio, por lo que muy nerviosa le grita que su mejor amigo es gay. Esto devasta a Jan y decide mudarse. Geiji intenta remediar lo que hizo, pero no hay vuelta atrás. Él deja la casa porque sus prejuicios lo dominan. Tanto Suho como Geiji le dicen lo mismo, que es un cobarde. Por cierto, la muchacha decidió romper con su relación luego de que su amorcito hable despectivamente de su mejor amigo. Es así como luego de casi 7 años de convivencia, los mejores amigos se separan. Jan regresa a la casa de sus padres. Enfadado porque su amistad se arruinó, le confiesa a su madre que es gay. Luego de tremenda confesión, su madre se va de la casa y vuelve muy borracha. Jan escucha a su madre hacer ruidos, recorre su casa hasta que la encuentra al lado del inodoro. Esto lo aterra ya que hay sangre a su lado, pero tranquilos, que es vino. Él corta la llamada que había hecho el 911 y manda a dormir a su madre. Antes de volver a la cama, él se percata que su madre había ido a ver al cine Llámame por tu nombre. Con una carga menos, al día siguiente piensa reconciliarse con Suho, pero se lleva una gran sorpresa. Él ha comenzado una nueva relación. Sin dudas es un golpe muy bajo, por lo que solo le devuelve ese par de zapatillas Gucci que le había manchado cuando se conocieron por primera vez. Quería decirle tantas cosas, pero es lo único que pudo hacer. Por su lado, Geiji se enoja con su jefe cuando este habla despectivamente de los gays. Como ha convivido con uno, se lo toma personal y se va antes de la cena. Indignada, pasa por el súper y regresa a su casa. Por un instante imagina ver luz en su habitación, por lo que corre hacia la puerta. Efectivamente, hay alguien dentro, pero no es su buen amigo Jan, sino su ex. Quiere reconciliarse y si no acepta, deberá tenerse a las consecuencias. Geiji intenta poner una barrera entre ellos, pero es destruida rápidamente por reiterados golpes. Tenía razón Jan, no era un buen tipo. La situación escala a niveles muy crueles, pero Geiji se las ingenia para salir. Su instinto hace que llame a su mejor amigo, pero como tenía el móvil de su ex, Jan no quiere contestar. Afortunadamente lo hace y cuando escucha la voz de su amiga, le ordena que vaya a la policía. Como Jan estaba muy lejos, se toma un taxi y mientras ella llega a la estación de policía, Jan ve saliendo al golpeador de la casa de su amiga, por lo que no se contiene y aparece en el bar que este sujeto tenía. Allí hace un desmadre, por lo que termina en la misma comisaría que Geiji. Aquí, nuevamente, el golpeador arma una escena y dice ser la víctima de una vil mentirosa. Pero los chicos no piensan callarse, por lo que tanto Geiji como Jan se echan la culpa. Ahora el muchacho no piensa perder a la única persona que lo quiere por lo que es, así que no duda en decir que es gay, cuando el golpeador le dice al detective que fue engañado por su novia. Los chicos se ponen hipersentimentales y honestos. No negarán nada, contarán todo si es posible. Sus sinceras palabras dejan a todos los presentes sorprendidos y deciden aplaudirlos por semejante acto de amor. Luego de la denuncia, Jan y Geiji van al hospital a tratar las heridas de la muchacha. Ella se enoja consigo misma porque no le hizo caso cuando él le mencionó que este chico no era bueno. Pero Jan le remarca que siempre ha sido así, ha vivido de una manera frenética su vida. Por su parte, el muchacho le confiesa que por primera vez siente un gran vacío. Suho no está más y lo extraña un montón.
Días después, Geiji se cansa de los jefes abusivos y decide ayudar a sus compañeras. Como nadie les avisa dónde se juntan para hablar sobre nuevos proyectos, ella lleva a todas las chicas hacia donde están los superiores. Pero eso no es todo. Se la pasa demostrando que ella no cederá ante ningún incompetente y malhumorado jefe, lo que termina enamorando a Min, un muchacho que trabaja en la misma área que ella, pero que nunca le prestó atención. Por un incómodo pero tierno momento en el que el borracho dice que le gusta a Geiji, ella descubre nuevamente el amor. Es así como comienza una nueva relación. Y luego de un par de años juntos se casan, pero ante Jan debe ver partir a su mejor amiga, la única persona que confió, lo guió y lo apoyó como nadie nunca antes lo había hecho. Es difícil, pero está feliz porque al fin encontró a alguien que sí la valora y la deja ser como siempre fue, una chica revoltosa y muy risueña. La boda es bellísima, todos los amigos están allí celebrando con Geiji y Min, y por supuesto Jan lo da todo con una maravillosa interpretación del tema de Misa, Bad Girl, Good Girl. Él promete guardar todo lo vivido con Geiji en sus recuerdos como la mejor etapa de su vida, los 20. Ahora con 33 está dispuesto a narrar historias y se atreve a escribir una oración bastante cargada de sentimientos. Si la obsesión no es amor, entonces nunca he amado antes. Y hasta aquí el resumen del día de hoy. ¡Wow! ¡Qué historia! La verdad que no esperaba una historia así este 2024, pero me gustó mucho. Este dúo me impactó y les quiero dar un abrazo. Fueron un par de amigos increíbles. Hasta puedo decir que me dieron un poquito de envidia, pero envidia de la buena. Si bien no es una historia corta, me hubiese gustado conocer un poquito más de los chicos, pero en general me pareció muy divertida, interesante y un tanto refrescante. En fin, no quiero hacer más largo este video, así que como siempre lo hago, si tengo que ponerle un puntaje le pongo un 7,8. Espero sus opiniones en los comentarios. Como siempre lo digo, no se olviden de dar un me gusta, comentar y compartir el video que me ayuda un montón. De mi parte es todo, nos vemos en un próximo resumen.